Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes en este miércoles 20 de julio de 2022. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y agradecerles a cada uno de ustedes por ese fiel voto de preferencia a nuestra audiencia y sobre todo estar desde muy tempranas horas de la mañana, porque están muy bien sabedores de cómo está el país y el mundo con las noticias, y ahora en hora y media vamos a conocer temas importantes de la nación, como esta caída en la rentabilidad de las pensiones que ha venido a despertar mucha preocupación en los diferentes sectores de la vida política, económica y social de nuestro país. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a dos personalidades que conocen muy bien el tema. Quiero darle la más cordial bienvenida a Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Patricio. Saludos, Ernesto. Un gusto, estimada Mélida, y a la población, que es el principal protagonista, el más importante de estos espacios. Así es, en efecto. Quiero darle la más cordial bienvenida también a la licenciada Mélida Villatoro. Ella es ex diputada y también actualmente directiva de Asparlexal, ¿verdad? Que es la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doña Mélida. Muchísimas gracias, Ernesto. Qué gusto estar con usted, y con usted, Patricio, un conocedor de este tema tan importante para la vida de todos los empleados y los no empleados de El Salvador. Un tema muy delicado desde el punto de vista del hilo, que esto ha traído desde su fundación, desde su transformación. Entiendo, usted tuvo dentro de la directiva, dentro del INPET, ¿verdad? De la Junta Directiva del INPET. Conoce muy bien ese ADN que conllevó en su momento a hacer toda la transformación y el cambio del tema que tenemos hoy en día, o del sistema que tenemos hoy en día. Así es que desde ya les invito a nuestros televidentes que están con nosotros en nuestra señal abierta, a través de nuestras señales en cable y por supuesto a través de nuestras señales digitales, a que puedan compartir sus puntos de vista, enviándonos sus comentarios, sus preguntas, que serán bien recibidos. A ver, Carlos Patricio, para que nos pongas así, y esta es una conversación muy abierta que vamos a sostener desde luego los tres. ¿Qué ha pasado? Esto de la caída en la rentabilidad de pensiones surgió a partir de alguien que hizo una consulta en las redes sociales y dijo: aquí no tengo yo rentabilidad. Cuéntanos un poquito para comprender mejor este fenómeno, ¿no? Sí, ahí es cuando se da a conocer, pero este tema lamentablemente se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, el 15 de abril estuve aquí contigo, Neto, y ¿sí? yo te lo vaticiné. Sí. Te dije, este año es el año de crisis, ¿verdad? Y entre me estás hablando de crisis. Es que esta es una crisis, obviamente. No un problema. No, es crisis. No, o sea, porque el problema, lo quiero distinguir, es un problema que lo podemos tratar, pero ya una crisis es una crisis, ¿no? Es que es una crisis. Imagínate, tenés saldos negativos hasta de 3 cifras. ¿Qué te quiere decir eso? Que la proyección de tu pensión ha bajado en valor desde ya, más aún de lo que ya estaba. Y tú sabes, incluso algunos cálculos que hemos hecho aquí, del posible monto de pensión que nos tocaría, por lo menos a mí, que estoy a los 38 años, allá por el 2061, pensión mínima. Ajá, y con esta caída en saldos negativos, ¿qué le toca al salvadoreño? Esa es la cuestión. Entonces, ahí fue donde se destapó una olla que ya venía con una presión insoportable. El problema básicamente está en que el diseño del sistema actual de pensiones para todos es una realidad y no es un secreto, que se ha hecho sobre las bases únicamente de la sostenibilidad financiera y fiscal, ¿verdad? Y de solidificar el modelo de negocio con el que se administra un fondo de pensión. Ha sido así, y no lo digo yo, lo dijeron incluso parlamentarios, aprovechando que aquí está alguien con experiencia de la anterior Asamblea Legislativa. Ellos fueron claros y dijeron: señores, la reforma del año 2017 fue
fiscal y financiera no fue previsional, ellos lo aceptaron. Entonces, nosotros, al menos tu servidor, como miembro de la mesa y alguien que ha presentado una sinfín de propuestas para reformar el sistema, que ahí están guardando el sueño de los justos en la asamblea, he dicho hasta el cansancio que como esta situación que ya es crisis, ¿verdad?, nos está apuntando o nos está llevando a que revisemos el sistema, porque el problema es sistémico. Es de donde se construye, pues, lo que hoy nos está generando como efecto. Y fíjate cómo son las cosas, Neto. En términos de baja rentabilidad, esta es la segunda vez que la historia nos pega un azote en la espalda a los salvadoreños. La diferencia es de que en el contexto entre el año 2005 y 2008 de la famosa crisis económica mundial, lo que sucedió fue una caída estrepitosa de la tasa LIBOR, con la que se ponderaban los porcentajes de rentabilidad en favor de las cuentas individuales de cada trabajador. En aquel entonces hay estudios de FUSADES, de FUNDE, etcétera, los podemos citar, que entre el 98 y el 2003, 2004, los fondos ganaban 12, 13% anual, ¿verdad? Y de pronto, ¡pum!, 0.75. Pero nunca de los nunca habíamos tenido una crisis tal cual la que estamos viviendo, que incluso estamos abajo de cero. Imagínate. ¿Pero por qué es esto? Bueno, sencillamente voy a citar cifras oficiales. Aquí no estoy inventándome nada. Váyanse a www, los salvadoreños, los que están viendo, váyanse a www.ssf.gov.sb, o sea, Superintendencia del Sistema Financiero, ¿sí? En ese portal van a encontrar un vínculo que se llama Informes y Boletines. Busquen el boletín de rentabilidad del Fondo de Pensiones a mayo de este año. ¿Y qué vamos a encontrar ahora? Te vas a encontrar con una sorpresita. Mi productor ya lo está buscando, sí, porque... Te vas a encontrar con una sorpresita. Te dice, de entrada te dice que lo que los trabajadores hemos ahorrado del 98 a mayo del 2022 son un poco más de 13,000 millones, ¿sí? Sí. Pero la parte crítica es la siguiente. La cartera de inversiones de ese fondo. 92 o 96%. Y te está diciendo... Escucha bien, te está diciendo que del fondo, como hay 4 multifondos según el artículo 124, parece, de la ley SAT, vea que están Fondo Crecimiento, Fondo Conservador, Fondo Especial Retiro y Fondo Moderado. Entonces son 4 multifondos. Entre renta fija y variable, para que se entienda a qué me estoy refiriendo, es entre mayor riesgo, ¿verdad? Y riesgo fijo o bajo riesgo, ¿verdad? La mayoría de esos 13,000 millones están entre el Fondo Conservador y Especial Retiro. En cuanto al Especial Retiro no tengo más que decir porque eso es obvio, es con que se le paga las pensiones a ellos. No se puede arriesgar ese dinero. Pero imagínate que ahí solo hay 800 millones de acuerdo al informe del boletín de rentabilidad. Y los otros, lo triste es lo siguiente, ojo con lo que voy a decir, lo triste es lo siguiente. De 13,000 millones hay casi 7,500 millones, de acuerdo al informe de la Superintendencia del Sistema Financiero, que están invertidos en papeles del Estado, ¿sí? A través del fideicomiso de las obligaciones previsionales. ¿Ya? ¿Qué te quiere decir esto? Que la historia, no lo digo yo, lo dice la historia. El Estado salvadoreño, al haber hecho uso de este dinero, nos ha pagado tasas risibles, ¿verdad? Ellos llegan anualmente, ¿verdad?, a través de los fideicomisantes, uno es el INPEP, el otro es el Seguro Social, ¿verdad? Llegan cada año, ¿verdad?, a las AFP y le dicen, mire, el ministro de Hacienda, ¿verdad?, necesito tantos millones para pagar. Tome, aquí está. Porque la ley lo manda, ¿verdad? Ya es un candado de ley que está ahí. El problema es que lo que paga de intereses es bajo. Y hoy, sumado a factores externos que están fuera de nuestras manos, como la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto, que ha disparado el precio de los commodities, por ende las tasas de inflación a nivel mundial, el Estado está ahogado financieramente, porque incluso JP Morgan
a través de sus análisis ya lo declaró el país con alto riesgo de impago. Porque el ENVI, que no es más que el indicador de estimación de mercado o de los bonos del mercado para países emergentes, ya lo tasa a 34.5. Solo nos supera Venezuela, ¿sí? Y esto es gracias, o sea, esto es debido a que el país es políticamente inestable. Lamentablemente es la realidad. Y tengo que decir esto porque yo defiendo los intereses colectivos, ¿verdad? De más de 238,000 pensionados ya, más 819,000, que el mismo informe de ese boletín te está diciendo que hay cotizantes activos mes a mes. Y ya no se diga el resto de millones que solo son afiliados. Okay. En términos más claros a los salvadoreños es que nuestros fondos que están ahí están no generando la rentabilidad que debería de tener. Ahí tenés, mira. Sí, okay. Ahí te está diciendo. De hecho, tengo acá una información del periódico oficial del diario El Salvador, el diario oficial, que dice y destaca el comentario de un salvadoreño afectado. Dice, acabo de recibir una desagradable noticia. En mi estado de cuenta de AFP tengo rentabilidad negativa. Se han perdido más de 750 millones en este año, así por así. ¿Qué estará pasando? Fue la pregunta. Sí, ahí está la respuesta. Si no sé si cámaras puede mostrar, sí, claro. hay que bajar de donde está el gráfico 1, hay que bajar, ¿verdad? Vámonos a donde está la cartera de inversiones. Esto es del portal web de la Superintendencia del Sistema Financiero. Ya. Más abajo, ahí te va a decir, más abajo, baje. Yo creo que tienes que cambiar la 1, sí. A la siguiente página. La siguiente página. Pero bueno, en síntesis, porque quiero escuchar un poco también la opinión de doña Mélida, que nos puede dar también sus valoraciones alrededor de esta situación que vivimos, qué es lo que en aquel entonces se planteó y qué es lo que se nos vendió, ¿verdad? Sí. Bueno, yo decirle a Patricio que esta es una situación bien complicada. Ha sido complicada siempre, desde antes que naciera el INPEP. Se hizo una serie de leyes, y leyes por sectores, ¿verdad? Y lo administraba la jubilación bajísima del Ministerio de Hacienda. Así es. Para que tuviéramos este Instituto Nacional de Pensiones fue una gran lucha. Un gran esfuerzo de todos los sectores, tanto empleados públicos como municipales. Correcto. Y ya los militares tenían su IFA, ¿verdad? Tenían su fondo de pensiones, tenían su propia administración de pensiones y de todo lo que es la seguridad social, que la seguridad social es obligación del Estado y debe de comenzar desde el momento que lo contratan a uno hasta que se muere. Esa es la seguridad social. Entonces, por ejemplo, los maestros, en 1964 nos organizamos en Andes 21 de junio para conseguir el IMPRES, el Instituto Magisterial de Pensiones de los Maestros de El Salvador. Hicimos todo lo que ustedes se imaginan, 64, 65, nadie nos oyó. Y es así como nos fortalecimos como sector magisterial. Sin embargo, ya teníamos mejor pensión que otros sectores, porque estábamos dentro de un rango con Antel y con los empleados de correo y los médicos, me parece. Pero me acuerdo bien de los maestros, Antel y correo. Bueno, nace el INPEP y con eso creíamos nosotros que se iba a resolver el problema. Nace el 75, pero los maestros no entramos en esa fecha. A los maestros nos dejaron afuera. Así es. Y los maestros en ese momento, fíjense, ¿qué hacían con una jubilación de 40 colones, 50 colones? Era risible la jubilación. Es entonces que hacemos un gran esfuerzo, luchas terribles, les digo, apoyadas por sectores que nunca iban a tener jubilación, como los campesinos. ¿Cuándo van a tener jubilación los campesinos en nuestro país? Pues, ¿cuándo van a tener una pensión de vejez o de enfermedad? Entonces, así nace el INPEP. Pero yo quiero contarles, Patricio, yo le quiero dar fe
que el 96, yo soy diputada de la Asamblea Legislativa, se hace un remedio de arreglo, ¿verdad?, de la ley de pensiones. Y y a mí por lo menos no dejaron de convencerme. Yo, que fui de la Junta Directiva del INPEP, representante al magisterio, representando al magisterio salvadoreño. A los maestros. A los maestros. Entonces, porque esa Junta Directiva es colegiada, ¿verdad? Y estamos representados todos los sectores. Correcto. Importantísimo. Y es un cuerpo colegiado. El decirles que en el 96, bueno, el INPEP se termina los fondos, ¿verdad? Queda sin fondos. ¿Y sabe por qué? Porque toda la guerra el INPEP fue como una vaquita que se ordeñaba. Y además de eso, el INPEP había aumentado sus prestaciones en el sentido de no solo atender la vejez, la enfermedad, sino también daba préstamos hipotecarios para que los cotizantes del INPEP compraran su casita, su casa, o la construyeran. Fondo. Entonces, pero ¿qué pasa en todo ese proceso, ¿verdad?, de la guerra? Y todo ese dinero que se prestó no se devolvió nunca al INPEP, porque unos se murieron, otros se fueron del país huyendo. En fin, hubo un desastre en el INPEP. Yo no estoy justificando, ¿verdad?, la gran descapitalización del INPEP, no la estoy calificando, pero conozco muchas de las razones porque yo estuve adentro. Entonces, el 96 se medio remienda, no se remendó, no se arregló nada, ¿verdad? No se arregló nada. Es el 98 que surgen las AFP, el gran milagro, ¿verdad? Que con eso sí va a resolver los problemas. Yo ya no era diputada, pero era asistente del licenciado Ronald Umaña. Yo vi entrar a ese despacho del licenciado Umaña mucha gente y oía que hablaban que la AFP era un gran negocio. No era la solución, era un gran negocio. Entonces la AFP, Ernesto y Patricio, nacen, vea, son un sistema perfectamente arreglado para robarle a los cotizantes, pero perfectamente arreglado. No crea que fue diseñado para agarrar dinero, para hacer millones, ¿verdad?, millones de ganancias y no darle nada a los derechohabientes. Entonces a mí me parece que bajo el argumento de la rentabilidad, que está negativa, que le están quitando dinero de sus cotizaciones, $50 a una gente de su fondo, de su ahorro. Y yo me acuerdo, yo les decía, ¿cómo vas? Yo me quedé en el INPEP, yo no me moví. ¿Cómo va a ser eso? Que era bonito oír decir que iba a tener mi propia cuenta, ¿verdad?, y que allí iba a ir ahorrando, que galán, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo es eso, pues, ese gran engaño de las AFP? Esos diputados y diputadas de ese momento histórico que resuelvan, que cuenten qué fue lo que pasó, cuál fue el negocio, que nos digan la verdad. Ahora, el tema de la baja rentabilidad. Bueno, buscar bien quiénes eran los protagonistas en ese entonces, los diputados. Ahí están, ¿verdad?, en la ley, ahí están, ¿verdad? Sí. Entonces, yo siento que ahorita el tema de la baja rentabilidad es un problema de los eurobonos, ¿verdad?, que emitió el Estado y que han ido bajando. Entonces, es un problema, es una crisis, como dice, pero que no es aislada. Está el robo. Sí, es que... Por eso yo digo en este momento, ¿verdad? En este momento, el robo, quitarle, es que han exprimido a los trabajadores. En el 2017 hubo una inconstitucionalidad de cierta reforma, ¿no? Sí, varias veces. De hecho, me pregunta don Nicolás Salas, me dice, don Ernesto le pregunta a sus invitados, por favor, si se está haciendo algo sobre la inconstitucionalidad de la reforma que se dio en el 2017. Nada. Bueno, para darle un dato al estimado que acaba de escribir, bueno, de hecho, Mélida no me vas a mentir con lo siguiente, se metieron 80 amparos, ¿verdad? 80 amparos. Cuando nacieron las AFP, ninguno fue procedente. Claro. Posterior, ¿verdad? Al menos inconstitucionalidades de parte de la actual ley del sistema de ahorro para pensiones hay muchas, como por ejemplo que te violen el legítimo derecho que tienes a la libertad de elección. Artículo 2, inciso I de la ley SAP, lo viola. Sí.
Segundo, por ejemplo, que te violen el derecho de libertad de conocimiento o que acceses a información de realmente cómo se utiliza tu fondo, porque te están mintiendo cuando te dicen que es de tu propiedad. Y existiendo una sentencia de la sala del 27 de agosto del 2007 que te dice que no, que es tuyo el fondo hasta que haces efectivo el derecho pecuniario. Mientras tanto es una expectativa de derecho, ¿verdad? Otro artículo que viola la ley es el 136, que habla de la famosa contribución especial. O sea, es un impuesto a los ya pensionados del grupo de los optados que están en la actual AFP, que si tienen una pensión de $900 les quitan el 3%, sí. Todavía más, imagínate. Todavía más del 7.80 que está en el 214 para el Seguro Social. Y así, entre más alta es la pensión, más te quitan de ese impuesto. ¿Me entiendes? Para cotizar ¿Y cómo para qué le sirve ese impuesto? Simple y sencillamente la promesa es que si usted pasa de los 80 años de vida, le van a hacer una devolución. Pero el rango promedio demográficamente establecido o estadísticamente... La esperanza de vida. O estadísticamente sí. Comprobado, de cada 100 adultos mayores, de cada 100, unos 2 o 3 sobrepasan los 80 años en este país, por la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, como tú puedes ver, hay muchas constitucionales y ahí sí me puedo destapar. Sí, sí, sí. Pero el problema ahorita y el tema... ¿verdad? De hecho, Mélida acaba de mencionar algunos aspectos que yo siempre lo he señalado, como por ejemplo lo que decía por sectores. Esos son los famosos esquemas separados. Esquemas separados. Los maestros, por ejemplo. Así es. Y por eso, desde el nacimiento de nuestro sistema de pensiones, comenzamos con los pies hinchados. ¿Cómo es posible que un mercado laboral, ojo con este dato, ¿verdad?, que tiene a casi 4 millones de personas excluidas del derecho humano al trabajo, pueda tener empleados privados cotizando por un lado, empleados públicos por el otro, ¿verdad? Docentes por el otro, ¿verdad? Y militares por el otro? O sea, tarde o temprano, ese poquito de gente que está cotizando va a volver insostenible ese programa de pensiones o ese programa de seguridad social. Porque los sistemas de pensiones son en el tiempo, ¿verdad? No se arreglan de un plumazo, no se arreglan de la noche a la mañana o sencillamente porque el diputado venga y diga vamos a dar una pensión digna porque el presidente nos va a enviar la reforma. No, yo le he dicho, el sistema se cambia cuando todos participamos en la discusión, en la construcción, en la reforma y en el cambio del sistema. ¿Ya? Así se hacen las cosas. Es una visión largoplacista. Entonces, este problema de rentabilidad se construyó desde que nació el sistema, porque el esquema de financiamiento fue el que se diseñó, como bien lo señaló Mélida, para volver millonarios a 48 personas que son las actuales dueñas de las AFP, versus más de 3 millones que están afiliados, que no saben si van a vivir o no en su vejez de una pensión. Aquí me están preguntando... quizás para comprender mejor el fenómeno, si yo reviso, dice acá, yo soy un trabajador, estoy cotizando con una AFP, si yo reviso lo que a mí me va a corresponder, mi estado de cuenta me refleja lo que yo tengo, lo que yo he aportado, dice. ¿Ya lo revisó él? Sí. Ajá. Sí. ¿Y la rentabilidad? La ganancia. La ganancia. Los intereses. Eso es lo que quiere él que le expliquen, precisamente. No. Es que yo creo que es importante. No sé si podemos, ya le entendí la pregunta. No sé si podemos, productor, colocar a alguien X, ahí le podemos tapar sobre su estado y su ganancia, para que entienda bien. Ya entendí la pregunta del estimado. Vaya, para que el estimado o la estimada que acaba de hacer esa pregunta salga de duda, vaya no lo haga en línea, porque ahorita se les ha caído el sistema, ¿verdad? No sé por qué, pero se les ha caído. Le va a decir no procede o error, qué sé yo. Bueno, estuvieron cambiando. Hace un mes, lo voy a hacer a título personal y perdonen que me ponga como ejemplo. Hace un mes me llamaron ciertos ejecutivos de la AFP con la que estoy para decirme que ahora iba a ser a través de un cambio de un PIN que me iban a dar precisamente
que yo iba a tener acceso a esa información y que no perdiera pero sentido. básicamente el buen salvadoreño No sé, ¿qué pasa si los estados de cuenta deben ser abiertos? Vaya a la sucursal de la AFP en la que usted cotiza, lleve su NUP y dígale, necesito un estado de cuenta actualizado al día de hoy. Se lo tienen que dar, ¿ya? No se lo pueden negar. Entonces, en la parte del estado de cuenta, ahí empieza, ¿verdad? Total ahorrado, ¿verdad? Y le da un monto, o sea, en general, ¿verdad? Pero empieza a desglosarlo, más, ¿verdad? Y la parte de los menos. Por ejemplo, en la parte de los menos le va a salir reflejado comisión por administración. Sí. Seguro de sobrevivencia o de muerte, etcétera. Y hay una que dice rentabilidad. Esa le va a salir en menos. En menos. ¿Verdad? Y esté preparado porque pueden ser 2, 3, hasta 4 cifras. ¿Verdad? Ese menos. Pero eso me va a afectar el fondo desde el punto de vista de que si yo tengo, creo que en ese sentido va. Si yo tengo, por decirlo así, $10,000 hago, ¿sí? Ese es mi bono. Si no tengo rentabilidad, ¿me va a estar sacando de los 10,000? Sí, es que sí es, no está ganando, neto. No está ganando. Sí, porque se tiene que cubrir la comisión por administración. La administración. Exacto. Entonces, eso, como no hay ganancias, va a ir bajando. A sacarte su capital. Te me adelantaste un poquito, Neto, pero aquí lo que acabas de decir es lo que yo quiero. Sí, para que lo entienda, es que lo entendamos gente, bien. Patricio, eso es lo que necesita la gente, que le hablemos. Yo sé que usted es muy técnico, muy profesional. Muy bueno. Muy profesional. Y sabe lo que está diciendo y lo ha visto en los documentos. Pero ahorita la gente lo que necesita es puntual. A eso voy. ¿Verdad? A eso voy. Lo que acaba de decir Neto es que le expliquemos con semillas de Marañón, porque si no, así entendemos. Porque mire, la verdad es que si no hay rentabilidad, si yo no tengo rentabilidad. Que me den el pisto y pongo un negocio, claro, que a lo mejor me es más rentable, mejor. Lo que pasa, Neto, es esto, con lo que tú acabas de decir de la famosa comisión. Mira, ¿cómo es posible, y que me perdonen pues los defensores del libre mercado, pero endiosar el libre mercado es un error, ¿sí? ¿Es necesaria la inversión privada? Sí, yo estoy de acuerdo. Es que hay que ser tontos para negarla. Pero endiosarla, ese es el problema. Y en este país, ese monopolio que administra el fondo de pensiones ha cometido sus regadas, y hay que ser honestos. Entonces, me pueden preguntar, ok, estamos en crisis y todo, pero ¿cuál es la solución, Patricio? Bueno, ya vamos a hablar un poco de las soluciones, pero es que ahorita entendamos mejor el problema, y parte de eso es lo que tú acabas de mencionar, es la comisión fija. Ahora bien, el problema es que por más que aquí se ha insistido, ¿verdad? Y se les ha dicho y se les ha propuesto, por ejemplo, tú puedes citar a Carlos Pérez, que es el representante de los trabajadores en el comité de riesgo, ¿sí? Lo puedes citar. Y él no me va a dejar mentir. En enero del 2019, tu servidor y otros sindicalistas, en ese momento yo era sindicalista, le entregamos una propuesta para que se modificaran las reglas del juego para las inversiones, ¿verdad? Y que se dieran tasas de rentabilidad más altas, condicionando a los que usaban el fondo. Obviamente el principal es el Estado, ya dije por qué. Entonces, y que se aplicaran para ese juego algunas normas técnicas que se conocen como normas de alta estabilidad y rentabilidad media alta, que se llaman las famosas normas AA, AAA, ¿verdad? En los bancos manejan eso. Sí. Lo que hacen estas normas es que buscan mercados o lugares, pues, donde poner el pisto, ¿verdad? Para que se reproduzca a un ritmo ni tan acelerado ni tan bajo, sino que con digamos, a medio o largo plazo, pero con una rentabilidad un poco superior a lo que se paga un préstamo bancario, ¿verdad? O igual. El punto es que de cualquier forma, ¿verdad? Sea el 6, 7, 8%, ya es una tasa de interés superior a la que nos han venido pagando a los trabajadores a través de estas normas. ¿Y adivina qué? Se hicieron los suizos con la propuesta del maestro Carlos Pérez en el comité de riesgo de la AFP, porque no les beneficia. ¿Sabes por qué? Porque los ponemos a trabajar y no estar sentaditos. Sí, y no estar sentaditos esperando que como esa comisión me llega mes a mes, vea, por cobro por administración, me lleno con 18 millones mis bolsillos, ¿verdad? AFP, ¿verdad? Mientras que aquellos que están con rentabilidad negativa no me importa, porque lo que yo gané ya lo hice. Ya vamos a hablar de una solución para eso. No se trata, en ese caso, de
digamos, de directamente responsabilidad. Tú hablabas de un sistema. Es Claro, el es que es el sistema. sistema que ha diseñado eso. Es que el sistema fue perfectamente diseñado para Así eso. Y ahora se está complicando porque ofrecieron que podían dar un adelanto, ¿verdad? De 20,000, 25,000. 25%. Ajá. Pero hasta cierto punto fue mejor, y en vez de tenerlo ahí adentro, Sí, así eso como está hay que ahora la tener cuidado en situación. este contexto. No, por eso. Pues sí, pero ahorita hay gente que está Alguien nos diciendo... está preguntando acá. Así es. Ya lo vamos a Alguien explicar. pregunta, vamos a responderlo. A ese punto que usted ha tocado, que me parece que es medular. Es un punto... ¿Qué va a pasar con aquellos que han retirado el 20? No se pueden jubilar si no devuelven ese De acuerdo, préstamo. pero ¿y si ahora no va a haber ni rentabilidad, si no están generando rentabilidad? Alguien puede decir, a grosso modo, no, mejor que lo haya sacado. Mejor. Es más, la gente le está diciendo, Démelo los directores todo. de algunos ¿Sí? departamentos, ¿Sí? vaya a sacar sus 25,000. Y Vaya a vayan ser a que lo sí. pierda todo. Todo. O sea, mire, yo creo, Patricio, que enfoquemos el problema ¿cómo le podría No, decir pero es que yo? es mejor hablarlo así, de esa manera. como No, estamos. enfoquemos en este sentido, que es un parto mal habido, ¿verdad? Va, ok, es vamos a un hablar de eso. parto mal habido. Seguimos con el tema, gracias a nuestros buenos amigos que nos están enviando sus comentarios, nos interesa conocer la opinión de ustedes. Recuerden, estamos ahí disponibles para recibir sus mensajes. 7:01, pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Esta mañana está con nosotros doña Mélida Villatoro. Ella pertenece a la directiva de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias, AXPARLEXAL, ¿verdad? Que es una instancia situada en la Asamblea Legislativa, que trabajan en muchos proyectos que más adelante la voy a invitar para ver cómo están trabajando. Esto trae consigo, me recuerda mucho al rol que jugó doña Gloria Salguero Gross, también, fundadora de de las pioneras. junto con usted, sí, también. Doña Milagro Azgúnaga también, sí. y estuvieron varias por ahí. Ana Guadalupe Martínez. Ana Guadalupe, sí, también. Vamos a ver. Y Carlos, Patricio Pineda, que nos acompaña acá como fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. A ver, nos habíamos quedado sobre un tema elemental que está preguntando nuestro público, Patricio. Sí. Bueno, el anticipo del 25% ya... Ya lo explicaste que ese es... Trampa. Es una trampa. Sí, y es bien complicado porque realmente hemos demostrado que no le quitan el 25%, sino que hay casos documentados, tenemos ahí a la mano, de gente que hizo uso del anticipo del grupo de los optados, específicamente, y que después de ampararse un decreto, creo que es el 793 del año 2020, que en teoría exoneraba devolver ese anticipo, sí, se dan la sorpresa de que perdieron no el 25%, que en teoría sería el capital, sino que le llega incluso hasta el 60% por los famosos intereses dejados de percibir, establecidos en el artículo 110A. Pero bueno, teniendo en cuenta ese riesgo, ¿verdad?, de que a usted, si hace uso del anticipo en este contexto específico de rentabilidades negativas, como el que se está proyectando ahorita, usted de antemano, mi sugerencia es, ¿verdad?, que hay dos opciones. Una, si usted va a retirar el anticipo, ¿verdad?, hágalo sí o sí, sabedor dónde lo va a invertir y que le genere un buen rendimiento. O para comprar una casa, una inversión. Cualquier cosa que al invertirlo le lleve pisto a su bolsa. Le ¿sí? le quede un dinerito para... Caja como sea, pero el punto es que le lleve esa inversión de ese anticipo, ¿verdad?, después de pedirlo, dinerito a su bolsa. Y le digo esto porque no vamos para una situación económica en general halagüeña, ¿verdad?, en los próximos años. Entonces usted tiene que tener esa proyección para que tenga un plan de contingencia, ¿sí? Esa es mi primer sugerencia. Mire, Patricio, a propósito, fíjese que me ha contado algunas amistades que han sacado el porcentaje, aún con trampa y todo, y han comprado una casita para alquilarla. Y aunque sea $200, $200 mensuales, eso va a ser a lo mejor su pensión. O sea, hay gente que ha pensado, tal como usted lo está recomendando. Correcto. Fíjese qué bueno, ¿verdad? Así es. Entonces, aparte de este gran desastre de las AFP. Entonces, esa es la primera sugerencia. Y la segunda sugerencia es que si no tiene un plan de esas características, antes de ejecutar esa decisión, puede informarse, puede buscar gente que le oriente, ¿verdad? Profesionales hay
varios ahí, o al menos que usted conozca alguno y sea de su confianza, hágalo. Bueno, tú eres uno de ellos, ¿y por qué no puedes ofrecer tus servicios profesionales? Sí, yo lo puedo ofrecer, pero el problema es que esto es una cuestión que, ya ven, ¿verdad? Siempre existe aquel. Para eso fue el programa. No me interesa. Fui yo que lo dije. Sí, Neto, pero hay trollcitos que andan por ahí, ¿verdad? Ajá. Que tienen una mente bastante llena de cosas que no es materia gris en su cabeza, que te van a decir, sí, Neto lo dijo, pero ese baboso llega ahí para... No, yo no me interesa eso. Lo que me interesa es su bienestar. Entonces, por eso le estoy diciendo eso. Entonces, si no tiene ese plan de contingencia, ¿verdad? Y sabe de que tiene muchos chanchullos pendientes, bueno, hágalo, saque su 25%, pero de antemano le digo, le van a quitar más del 25% porque está en el artículo 110. Pero viene la pregunta, aquí está la pregunta que están haciendo él. Si estamos hablando que el fondo de pensiones no está siendo rentable, con el tiempo, si no hay rentabilidad, poco a poco, por las comisiones y los gastos que cobran de mi fondo, pregunta un televidente, al final va a ir bajando. Mejor que haya sacado los 20. Y al final termina diciendo, mejor que haya sacado el 25%. Esa es la filosofía de disfrutar hoy, ¿verdad? Para ver qué pasa mañana. Y está bien. Ya lo dijiste tú. Es la filosofía de disfrutar a saber lo que pasa mañana. Sí, pero eso es respetable, ¿verdad? Pero así como está ahorita cantando la canción, como que parece que no va a ser muy buena la canción. Sí, las proyecciones son negativas, Neto, pero es que mira. Pero ya vamos a hablar de la solución, porque no nos quedemos quedar acá. La solución, ahí está, ya vamos a hablar de eso. Y bueno, al menos aquí está un estado de cuenta. Vean, doña Mélida, pero te quería decir algo, doña Mélida. Sí, a mí me parece que no debemos tampoco estarnos asustando tanto, ¿verdad? Porque la verdad es que si se han cometido delitos, ¿verdad? Va a haber que proceder, va a haber que exigir, ¿verdad? Que se proceda, porque a mí me parece que nos van a poner, que no nos quieren poner nerviosos. Yo siento, Patricio, va a disculpar, pero yo siento que acá es donde los intereses grandes, ¿verdad? De El Salvador y de afuera del Salvador, de los grandes imperios, nos quieren poner nerviosos y desestabilizar nuestro país, quitarle el interés a los inversionistas. En fin, aquí se acumula un montón de intereses tras bambalinas. Así es. Yo siento que si hay un problema, ahorita estamos denunciando que están quitándole dinero de sus cuentas a los cotizantes. Así es. Eso no puede seguir así. ¿Cómo a usted le van a descontar de su ahorro sin que usted autorice en un papel? Eso es ilegal. Entonces denunciémoslo, procedamos a la denuncia a las instancias, o si no el Estado, pues, que defienda. Si el Estado tiene que defender a sus trabajadores, ya les digo, la filosofía de la seguridad social es desde que usted pone un pie en el trabajo hasta que lo entierran. Y conocemos casos, fíjese que el INPEP nació inspirado en el ISSSTE de México. Ve el ISSSTE de México. Correcto, el ISSSTE. ISSSTE de México. En esa inspiración fuimos a estudiar, ¿vea? Así avanzamos un poquito. Desgraciadamente, los ladrones, ¿vea? Los que llegan a robar, es el problema. Y son cuántos años de estar robándonos. Así y cuántos años de lucha de los que nunca hemos ¿quiénes hicieron la ley, hombre? Es que todo es que la ley. Mire, los que hicieron la ley son los que tienen que ver en esto. Acuérdate, Neto, que echa la ley, echa la trampa. Exactamente, porque nosotros los maestros nos negábamos al INPEP. Nosotros queríamos, igual que los militares, tener nuestro IMPRES. Así se llamaba la propuesta. Entonces, pero no, entonces aceptamos 3 años después. Ingresamos y con una bolsa aparte. Sí. Vea, una bolsa, un fondo aparte. Más, cotizábamos más, eso sí, cotizábamos más nosotros y cotizaba más el patrón. Pero de todos modos es que no teníamos confianza. Siempre tuvimos desconfianza. A mí lo que me duele es el 98. ¿Cómo es que ese negocio se penetró en la época del presidente Calderón Sol? Y ahí Arena jugó un papel triste. Y el frente se prestó.
Y no digamos la gente de la Democracia Cristiana, del PCN. Igual pasó, Mélida, en el 2017 con la reforma del 787. Es lamentable. El fideicomiso. No, la reforma del la 787 del año 2017. Okay. Ahí sí estuve yo inmerso y te digo, es una cosa espantosa. Eso denunciémoslo. Correcto. Si es que lo que pasa es que nos quedamos callados, no podemos seguir y procedamos, pues. Miren, yo creo, yo por los trabajadores, ¿cómo cuesta realmente conseguir un trabajo? ¿Cómo cuesta cotizar? Así es. ¿Cómo cuesta? No crea que es fácil. Hay gente que es su pequeño salario. No, porque usted ha dicho algo bien cierto, es que a veces lo mejor es agarrar ese dinerito y poner un negocio a ver si le saca la rentabilidad. No le digo que eso está haciendo la gente, pues, y no crea que está tan fácil. Si ahí porque hay gente buena, mire, mejor saquemos este dinero, como dice Patricio, mire, hay gente que ha pensado bien. Vea, gente, yo no estoy aconsejando nada, yo más voy por el técnico, por el profesional, la parte técnica, ¿verdad? Pero de todos modos, miren, Ernesto, la situación en este momento y esa baja rentabilidad, a mí me han dicho técnicos, economistas y todo, que es mentira. Vea, que eso lo están diciendo, pero usted ha visto los datos bueno, y usted no puede negar. Vamos a hacer una pausa y voy a venir un poco con las conclusiones y las recomendaciones que se dan. Porque sí, porque ya no estamos bien entusiasmados. Sí. Ok, gracias. 7:16 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ahí me decían que ya teníamos un estado de cuenta. ¿Cómo explicarlo? Por la pregunta que hacía el televidente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo saber? O sea, el fondo de él va a ir poco a poco mermando si eso va a ser baja rentabilidad. Sí, ahí estaba viendo yo, ahí, no sé si para que la población lo vea, pero veamos, ahí dice... Ahí está ya el aire. Ahí te dice, vaya, mira, en la parte superior izquierda hay un número 12. Ahí esa es la parte de las aportaciones, o sea, el número de aportaciones. Esta persona ha aportado poco, pero estoy viendo que tiene un salario alto. Ok, por el periodo o la cantidad de aportaciones le va a reflejar una rentabilidad negativa bien baja. Ahí dice, después dice resumen de tus ahorros, fila 1, 2, 3, en la 4. Rentabilidad de cotizaciones obligatorias. Ahí está. Menos 5. Menos .73. Menos. Ese es lo que le está reflejando a todos los salvadoreños hoy por hoy sus estados de cuenta. Repito, aquí aparecen menos .73 porque en la parte superior izquierda donde está aquel número 12 es el número de aportaciones que esta persona ha hecho a su fondo hasta el día de hoy. Pero hay personas que tienen años de aportar y como tienen años de aportar, su fondo es más grande y por ende el negativo en la rentabilidad es incluso hasta de más de 3 cifras. Es un joven empleado. Probablemente es una persona joven empleada, sí, ¿verdad? Sí, y lo que tenemos entonces ya... Anda, ve tu estado de cuenta, Neto. Ve a ver tu estado de cuenta. Yo más digamos, soy empleado y de cotizar. ¿Y con qué compruebo de que es una persona que tiene poco de estar cotizando? Mira la columna que dice, resumen anticipo de saldo. Sí, cero. Porque no aplica, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son las que se están señalando actualmente. Y yo te voy a decir un par de soluciones. Los trabajadores hemos demostrado que tenemos la capacidad de solucionar este problema. Le guste o no a la gente que no está de acuerdo con nosotros o nos crean o no, ¿verdad? Ahí están los números que nos respaldan. Y voy a poner un ejemplo de no solamente el tema de pensiones en que los trabajadores aportan soluciones. Por ejemplo, vaya mi saludo al movimiento de cooperativo de vivienda por ayuda mutua, que le han ayudado a mucha gente que no tiene capacidad ni siquiera para comprar una piececita, pero ellos han hecho mucho esfuerzo con 0 recursos a su favor, ¿me entiendes? Entonces, en el tema de pensiones, a nosotros nos ha tocado remar contracorriente, porque no solamente no se nos reconoce, ¿verdad?, como un actor que pueda aportar, y lo digo con toda moral, porque los políticos actuales, ¿verdad?, no escuchan, ¿verdad? Es más, quizás ven a los que estamos aportando como una amenaza, no sé. El punto es que no escuchan. Y te voy a decir las soluciones. A eso voy, porque ya en el tiempo correr con él. Número uno. ¿Cuáles son las propuestas que esta mañana
a raíz de este problema que nos deja, si bien es cierto, asustados, aunque... Sí, yo que sí. Dejar ese sabor, usted no quiere dejar el sabor que esto es apocalíptico, pero quiere dejarlo... No, que no logren su objetivo los que nos quieren poner nerviosos. Correcto. Ya Patricio está hablando de algunas soluciones y las vamos a apoyar aquí, pues, ¿verdad? De algunas propuestas. Sí, la primera propuesta que yo le lanzo a la población esta mañana es que vayan y exijan a los diputados que revisen el expediente 243-2.1-2019 de fecha 3 de octubre del 2019. Ahí está la propuesta de la maravillosa mesa de trabajo por una pensión digna. ¿Y por qué señalo a la mesa? En el 2019, Neto, nosotros dijimos, hay que quitarles la ganancia a las AFP. Claro. Ahí está. ¿Y sabes quién nos dio la razón, Neto? Claudio de la Rosa, asesor de Asafondos. Nos dijo, esta propuesta es muy buena. Dios. ¿Y sabes por qué, Neto? Porque tiene estudio doctoral, tiene base técnica. Así de fácil. Y es más, la Universidad Francisco de Gavidia la copió un año después. ¿Cómo la ves? Ahí está, inmediatamente quitándole esa ganancia a las AFP, que son los que están frescos ahorita en medio de la tormenta. ¿Sabes cuántos millones le ingresan de un solo al fondo de pensiones? Le ingresan casi 900 millones. ¿Sí? Dinero para poder paliar esta situación, ¿o no? Claro. Claro que sí. Esa es la primera. La segunda propuesta que lanzo al país. Del 2006 al 2017, el mal empleo o uso del fideicomiso de las obligaciones previsionales se ha traducido en una deuda de más de 3.000 millones, casi 4.000 millones, en concepto de intereses dejados de percibir por los trabajadores. Tienen que pagarla. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Pero ahí está la fiscalía, ahí está todo, para que ese pisto se recupere. Es pisto sagrado de los trabajadores. Es del pueblo. ¿Verdad? Hay que hacerlo. Y tercer propuesta que le hago a la población, ¿verdad? Lanzo al país. Bueno, no quieren aprobar la propuesta de la mesa de trabajo por una pensión digna porque les cae mal, ¿verdad?, los miembros de la mesa, o no los quieren escuchar. Entonces emitan un decreto transitorio, ¿verdad?, en el cual vayan reflejadas dos cosas. La primera de ellas, de los 3 millones de afiliados que tiene el sistema, hay un poco más de 1 millón, y no lo digo yo, lo dicen los grupos etarios publicados por los boletines previsionales trimestrales de la superintendencia, que independientemente se aplique una reforma o no, no se van a ver beneficiados por una sencilla razón: no cumplen requisitos mínimos para pensionarse. Estos están en altísima vulnerabilidad social y en ese decreto por lo menos deberían de ir algunas variables económicas. La primera de ellas, que puedan retirar al menos un 50% de lo ahorrado hasta el momento sin obligatoriedad de devolverlo para paliar la crisis de sus ingresos. Y para el resto se puede ir gradual, ¿verdad? Revisar ese anticipo del 25%, quitar esa obligatoriedad, ¿verdad? Y en algunos casos más tristes y más peligrosos, o sea, de más vulnerabilidad, darles la opción que reciban el 100%. Voy a decir algo descabellado que lo he mencionado anteriormente sin pretender asumir el rol de un conocimiento técnico. Como profesional como el tuyo, de los actuariales o de un economista, pero yo soy del criterio que si ese es un dinero que lo tiene un particular, ¿por qué no crear mejor un banco de pensiones nuestro que sirva para prestar y que la rentabilidad misma del préstamo ahí está en la Constitución de la República, Mélida, que está en el artículo 46 de la Constitución. Yo no sé si es descabellado lo que estoy diciendo. No, al contrario. El mejor fondo de pensiones es un banco previsional, está en Noruega, se llama Fondo Soberano de los Trabajadores. Que es un dinero que ya está y es de nosotros. Administración el pública, banco es de nosotros, los trabajadores. Correcto. Y nos presta, el mismo nos sirve. Y no andamos prestando todo allá afuera. En ese sentido, Ibelín Pep, en aquel momento histórico, ¿vea? Pero la guerra trastocó todo y para nada es lo peor, pues más fue puro sufrimiento. Correcto. Y bueno, su propuesta, vamos a ver, porque el tiempo se nos está yendo y tengo unos médicos que nos van a venir a hablar acerca de estas nuevas variantes del coronavirus, estos nuevos síntomas de gripe que tenemos muy frecuentes. Muy buena información nos traen los médicos especialistas. A ver, doña Amelia. No, yo quiero secundar las propuestas de Patricio, ¿verdad? Yo creo que los estudios actuariales son la respuesta correcta, porque esos son estudios matemáticos. Mi propuesta realmente es
que por favor revisen exhaustivamente el fideicomiso. Esa era la propuesta que traía desde temprano para decirla aquí. Ese fideicomiso sería injusto, sería antihistórico que se lo roben, ¿verdad? Que se queden. Y yo siempre he creído, estimada audiencia de Ernesto López, que a los trabajadores y a las trabajadoras se les debe de tomar en cuenta. Yo pido, yo suplico a los sectores involucrados en esta temática que nos despoliticemos. Este no es un problema político, es un problema de seguridad social, es un problema de la persona humana y de nuestros descendientes, ¿verdad? Si lo vemos técnicamente, yo diría, este es el momento que revisemos judicialmente las AFP. Por favor, ¿verdad? Por favor. Yo creo que los trabajadores en su momento vamos a hacer las denuncias. Bueno, se está esperando la propuesta que se venga del Ejecutivo para resolver este problema porque hay un compromiso, entiendo, para poder cambiar todo este... De todos modos se va a tener que consultar a los trabajadores, sí, porque el procedimiento es que entre como un anteproyecto y eso esperaríamos, ¿verdad? Con gran alegría, que entre el proyecto de ley y que se vaya a la comisión respectiva y que allí llame a los trabajadores. Por favor, ¿verdad? Eso sería nuestra posición y que no estemos nerviosos. Más preparémonos para el esfuerzo de la lucha y de seguir con garra, ¿verdad? Defendiendo los intereses. Y es que usted ha sido una mujer de lucha. Yo no he parado. Sí, y le digo yo conozco a doña Amelia, bueno, y usted me conoce desde que yo inicié hace 33 años en esto del periodismo. Muy joven, sí. ¿Verdad? Y siempre ha sido una mujer incansable, luchadora en este... Por eso le digo, si yo le contara los esfuerzos de mi lucha por las pensiones, Ernesto, he sufrido cosas terribles, ¿verdad? Bueno, vamos a tenerlo un tiempo acá, lo confieso, y perdón la modestia, hemos tenido un programa muy atinado en el contexto de estas dudas. Del momento histórico. Que se está generando alrededor del tema de la rentabilidad o la caída en la rentabilidad de las pensiones. Yo esperaría más adelante tenerlos acá, espero contar siempre con la disponibilidad del tiempo de ustedes para que nos ayuden a entender y comprender mejor este fenómeno que si bien es cierto es técnico, pero también se puede contar con semillitas de Marañón. ¿Qué está pasando? Correcto. A los salvadoreños, como decir. Un abrazo para todos. Gracias, Patricio, como siempre. Gracias, doña Mélida, también. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias, Patricio. Romeo Auerbach, por cierto, diputado de Ghana, él ha propuesto que no se devuelva ese adelanto del 25%. Que no se Hoy estará conmigo en radio. Hoy estará interesante el debate político semanal que Radio Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, también le sirve a usted a través de las frecuencias con programas muy importantes. A todos, gracias. Vámonos a la pausa y regresamos con especialistas en el área médica que nos vienen a hablar de cómo cuidarnos ante las nuevas variantes del coronavirus que se están presentando y estas enfermedades respiratorias. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna, el tema de las pensiones es un tema que va a seguir dando de qué hablar. Hemos tenido un buen programa y les prometo, y gracias por los saludos y también por el reconocimiento que le dan al esfuerzo de este grupo Megavisión y de este servidor para colocar esos temas que son muy neurálgicos, muy sensibles. Así es que les prometo que vamos a seguir con el abordaje de estas temáticas. Pero a continuación voy a presentarles también un espacio para conocer de cerca qué está pasando hoy en día con estas fuertes gripes que se están presentando y con estas nuevas variantes que está dando el COVID. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, al doctor Luis Merlo, médico epidemiólogo. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, don Ernesto. Gracias y encantado. Aquí estamos para servirle. También saludo al doctor Herbert García, médico intensivista. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, Ernesto. Aquí estamos. ¿Qué tenemos hoy en día? ¿Fuertes gripes? ¿O es COVID? ¿O no es COVID leve? Se está presentando una situación de esta naturaleza, ¿no? A ver, cuéntenme. Bueno, al momento la situación del COVID nuevamente pues ha aumentado, ¿verdad? Si hablamos a nivel país y a nivel mundial, pues en algunos países van por la cuarta ola dependiendo de cuántas variantes han tenido, en otros países ya van por la séptima ola
y pues El Salvador pues no es la excepción cuando estas cosas suceden. Desde el mes de junio ha habido un aumento de los casos. Habíamos tenido pues después de diciembre hubo inclusive un mínimo cantidad de casos, inclusive de ingresados, fallecidos. Pero de junio para acá, pues, o sea, así como se está presentando a la fecha en otros países y como hablaremos posteriormente, pues, se están asociando pues, nuevos tipos de variantes que están haciendo que aumentan los casos respiratorios. Pero también recordémonos que estamos en época de lluvias y como todos lo hemos vivido, también pues han habido pues lluvias de bastante tiempo, bastante bueno. Entonces al final hay una sumatoria, ¿verdad? Sí. De casos de COVID y junto con otro tipo de enfermedades respiratorias. ¿Qué son las normales de la época, no? Sí, realmente completamente de acuerdo. En la época lluviosa realmente se incrementan lo que es todo el tipo de enfermedades respiratorias. Y desgraciadamente, como venimos de una etapa posterior a la que hemos vivido, que hemos sufrido realmente, pero que próximamente, Dios mediante, salimos adelante con el tipo de la vacunación, ¿verdad? Que actualmente, dato MinSal, son más de 11 millones prácticamente de vacunas ya interpuestas, y realmente que eso es lo que nos está sacando adelante. Pero realmente el tema COVID es algo que realmente tenemos que aprender a vivir con ellos, y nosotros mismos somos los responsables verdaderamente de prevenirlo, de siempre tener nuestros métodos de prevención, que es lo que nos van a sacar a la larga a estar evitando un tipo de contaminación. O sea, cuando nosotros oímos decir de las autoridades o la Organización Mundial de la Salud advierten aumento de casos de COVID, ¿es para preocuparnos o ocuparnos? Bueno, realmente cuando suceden estos casos es para tanto una preocupación personal que nosotros tenemos que hacer si en algún momento hemos descuidado las medidas, pero también una alerta para los distintos ministerios en todos los países. No es excepción en nuestro país. ¿En qué sentido hablamos? ¿Verdad? Cuando se aumentan los casos, lo importante y lo que la OMS recomienda es la detección. Entonces, en algún momento, ¿verdad? Cuando los países bajan la cantidad de casos, igual bajan la cantidad de pruebas que los países hacen. Entonces, en este momento, pues, lo que se recomienda es que se aumente la detección de casos y el tamizaje, porque eso va a dar una idea de cómo país puede andar la situación, ¿verdad? Porque si en algún momento nosotros no logramos detectar que tanta cantidad de casos, ahorita la curva epidemiológica que ha dado el ministerio, realmente ahorita los casos, la curva va a la alza. Por la última actualización que se hizo andan alrededor de 612 casos. Pero sí, todavía no ha habido una actualización. ¿Es a nivel mundial o la estadística? No, la del país, del país. Pongámosla de nuevo, creo que ahí la teníamos y nos estaba dando un pico, pero también estaba dando una caída. No sé si me equivoco, productor. Allá está, sí. Vaya, esa alza que ven, esa fue la que tuvimos a principio de año, que realmente ha sido, por decirlo así, la ola más alta que hemos tenido, que los casos diarios andaban ahí rondando casi los 1000 casos. Sí, pero al momento, la última actualización que se hizo, andamos por los, más o menos, si ustedes ponen ahí, andamos un poquito más de 612 casos. 620. Entonces, pero en otra de esos diagramas que presenta el ministerio, realmente, donde no se ven las demás olas, sí se ve ahorita que los casos van al alza. Entonces, sí, quizás es de tomar alerta, de tamizar más, de las personas, pues, tomar todas las medidas. Es bien importante recalcar esto, Ernesto. El virus ha llegado para quedarse. El virus nos puede infectar a todos, o sea, no hay excepción, o sea, no creamos que el virus ha cambiado su manera de contagiarlo. Por el contrario, ha aumentado su forma de ser virulento y su forma de contagiar. Entonces, y persiste casi lo mismo que al inicio, ¿verdad? Que la mayoría de pacientes se van a enfermar de una manera leve, de una manera moderada. Pero también, dependiendo de la variante que ande circulando en los distintos países, puede haber muchas personas, principalmente arriba de
de los 60, 65 años, o muchas personas con otras enfermedades que pueden llegar a tener una enfermedad grave. Entonces, desde este punto de vista, si el alza de casos se hace muy grande, realmente al final puede haber un pequeño grupo de personas que pueden llegar a tener contacto pues con las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros estar pendientes. Doctor. Sí, realmente sí, completamente el virus ha venido en un alza en estos días. Verdaderamente, pues los tipos de métodos de prevención, el uso de mascarilla ya debe ser un utensilio personal que tiene que ser de nuestro diario vivir. Hoy en día... Aclarando lo que en su momento muchos, digamos, mal tomaron a bien el mensaje que las autoridades dijeron, ¿verdad? El ministro Francisco Alaví tuvo que aclarar que él en ningún momento dijo, cuando se dio la orden, que se eliminaba, o quedaba ya eliminado, sino que era opcional el uso de la mascarilla, que ese es un punto bien importante. Así es. Y realmente, aparte de un punto verdaderamente trascendente en lo que es nuestro diario vivir, y que no hay mejor manera de combatir una enfermedad que es la prevención, entonces queda meramente a discreción de cada persona de tomar este tipo de medidas de prevención. Realmente siempre evitar los centros de confinamiento. Obviamente es una medida desmesurada a una hora pico cuando estás en la parada de buses, no estar utilizando la mascarilla, pues porque es un método de barrera que realmente nos va a salvaguardar lo que es la vida de nuestros seres queridos. Siempre el uso del alcohol gel, el lavado de manos, el distanciamiento cuando sea posible. Realmente COVID-19 es algo que ha llegado para nosotros para quedarse en nuestro diario vivir, pero depende de nosotros de una reinfección, salvo la gravedad, que realmente el hecho de estar vacunados no nos da ningún tipo de protección a no ser una reinfección. Ahora, esta es una pregunta que creo que a todos nos interesa conocer de los especialistas. ¿Se presenta, ya es menos grave, o dependiendo de cómo esté el estado de salud de la persona? ¿Cómo está esa situación? Ese es un punto bien medular que hoy en día, bueno, me ha dado COVID, pero los síntomas son bien leves. Pero hay otros que sí. De hecho, creo que ayer hubo como 3 muertos. Han habido, muertes, en las últimas semanas han andado más o menos entre 2, 3, hasta 4 fallecidos. Si estoy fallando en el cálculo, pero se hablaban de fallecimientos el día de ayer. ¿Pero qué será? ¿En qué estará eso? Más que todo, lo que depende, la variación de los signos, síntomas y la mortalidad del virus, depende en las etapas etarias de la vida. Seriamente, los extremos de la vida, realmente ya los ancianos o personas que tengan enfermedades crónicas son los que atacan directamente el virus. Y posteriormente, si no tiene una medida de prevención como es la vacunación, altera bastante y puede atacar directamente y ser mortal el virus. Ahora realmente el virus no es que nos dé menos signos o síntomas o esté llevando a una mortalidad directa. Lo que realmente está sucediendo es que, gracias a Dios, el país, porque hablando directamente de El Salvador, hemos acatado la recomendación de lo que son las autoridades de salud, que son las medidas de prevención, lo que estamos aprovechando directamente, lo que es la vacunación. No importando así que venga, es una pregunta muy directa y muy usual de mis pacientes directamente diciéndome que si puede venir una quinta, sexta dosis. Realmente lo que se tenga que hacer, las dosis que se vengan, que tengan el privilegio de salvar lo que es una vida, siempre va a ser ningún tipo de irresponsabilidad no hacerlo. A ver, José Benavides dice, ¿cómo incide la vacunación? ¿Sirve o no sirve? Vaya, esa pregunta es bien importante. Vaya, lo primero, el virus es más contagioso. Cuando empezó, una persona podía contagiar a 2 o 3 personas. Desde el año pasado que surgió la Delta, ya una persona podía contagiar hasta 8 personas. Ahorita, con las nuevas variantes que tenemos, la BA4, la BA5, realmente esta cantidad de personas puede aumentar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? La vacunación, ahorita pues la población tiene que saber que no nos va a evitar contagiar. Nos vamos a contagiar. ¿Por qué? Porque ahorita el virus ha mutado tanto, ¿verdad?, que algunos mecanismos de defensa
natural que nosotros tenemos, o inclusive la vacuna disminuye. Pero la ventaja de la vacuna es que cuando ya nosotros tenemos el virus, ¿verdad? Esos mecanismos de protección que genera la vacuna hacen la diferencia, que la enfermedad no progrese a un estado más grave. Entonces, si nosotros tenemos el esquema de vacunación completo, realmente sí se ha demostrado científicamente que disminuye la cantidad de pacientes que llegan a terapia intensiva. Por eso mismo, la misma OMS está recomendando que el esquema completo sea para esas personas. ¿Quiénes se van a complicar? Las personas mayores y las personas menores que tengan alguna otra enfermedad, ¿verdad? No nos vamos a cansar de repetir que si usted es hipertenso, es diabético, tiene un problema cardíaco, padece de cáncer, padece de una enfermedad renal, realmente usted es una persona susceptible. Por tal razón, si no se vacuna, podría llegar pues a tener una enfermedad más severa. Entonces sí, la vacuna lo va a llevar a no morirse, por decirlo así en términos prácticos, y no estar hospitalizado en un cuidado intensivo. Pero de enfermarnos nos podemos enfermar. Ok, me preguntan acá si es que el tipo de vacunas ha incidido mucho de que por las marcas ¿verdad? Por los laboratorios, sería en todo caso los laboratorios, porque les han puesto de un laboratorio y después otra de otro laboratorio, si eso influye. Me preguntan acá. Voy a hacer la pausa, me la piden y regresamos un poco dándole la lectura de opinión a nuestro público que está interesado también en ese otro tema. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿En qué influye, si influye, dice, el hecho de la marca de laboratorios, el tema de las vacunas? Realmente, según la Organización Mundial para la Salud, no está realmente patentizado o algo comprobado que directamente incida el tipo de marca. Lo importante que tiene que verse realmente hecho un hincapié es el tipo de vacunación y la dosis. Se puede comprobar, reforzar y al mismo tiempo trabajan en ese tipo del sistema inmunológico. Cualquier tipo de marca farmacéutica, no incide alguno. Dice Rafael Zabaleta, ciertamente debemos tomar medidas de previsión o bioseguridad. Debo manifestar que lo que necesitamos urgentemente es ser agradecidos primero con Dios, porque los efectos de la pandemia han sido relativamente mínimos. Debemos de creer más en Dios. Sí, la verdad que han sido mínimos hoy con este tipo de oleaje, y esto ha sido, después de Dios, gracias también a el tema de la vacuna, ¿cierto? Realmente es cierto, ¿verdad? El efecto de vacunación realmente se ha visto más optimizado en aquellos pacientes que están llegando a niveles de vacunación arriba del 70%. En algún momento se pensó, realmente no se pensó que el virus iba a mutar tanto, y creíamos que con la vacunación el virus se iba a acabar. Ya últimamente, pues este año ya vimos que realmente pues el virus no va a acabar, solo va a ir mutando. Entonces probablemente pues nunca se acabe, pero y van a ir surgiendo, inclusive a veces la gente me lo pregunta, la vacuna ideal sería la vacuna que tuviera que atacar efectivamente todita las variantes que hay, pero realmente no existe una empresa farmacéutica que sea capaz de eso. Entonces la vacuna se va a ir modificando cada año en base a las variantes que vayan surgiendo cada vez. Ok, entonces coincide mucho también su tesis con lo que decía un infectólogo, no sé quién fue el que lo dijo, pero lo publicó un periódico. Decía, prevé que las vacunas podrían ser anuales, o sea, vamos a estar anualmente como lo hacemos con la influenza y otras. Sí, realmente esa es la estrategia preventiva de este tipo de inmunizaciones, ir reforzando, pues, si se puede año con año, y sean las dosis que se vengan, pues siempre y cuando se trate algo tan importante de lo que es salvaguardar lo que es la vida, que se vengan las dosis que se tengan que venir. ¿No hay un esquema completo, digamos, sobre este tema? Es importante, solo eso para aclararlo. El esquema completo actualmente son 3 dosis de vacuna. Existe la cuarta dosis, y la cuarta dosis se recomienda para las personas arriba de 65 años
o menores de esta edad que tengan alguna enfermedad como las que mencionamos. Esas personas realmente sí tendrían que estarse poniendo la cuarta vacuna, y principalmente porque las nuevas variantes han demostrado que el sistema inmunológico pues se ve afectado. Entonces sí es necesario tener esquema completo. Una o dos vacunas realmente no nos dejan un esquema de protección que nos evite pues complicarnos. Preguntan acá sobre cómo diferenciar el COVID con una gripe. Yo he tenido una gripe muy fuerte y me he hecho la prueba y no tengo COVID. Sí, verdaderamente que si retomamos lo que es el tema de lo que es el tipo de clima, se nos está presentando tanto en centros asistenciales públicos como privados, muchos síndromes respiratorios. Realmente lo ideal en este caso sería hacerse la prueba, ¿verdad? El tamizaje. Pero muchas veces... Al primer síntoma. Al primer síntoma sería un tipo de orientación para el gremio médico de lo ideal, pues para evitar un cierto contagio, porque hoy ciertas cepas, ciertos virus completamente están en alza el porcentaje de virulencia, pero realmente muchas veces no se puede, y lo que más que todo se tiene que hacer es directamente asistir a su centro médico asistencial, directamente no automedicarse de ninguna manera, mucho más si son pacientitos con enfermedades crónicas que pueden estar atentando contra su vida. Doctor. Sí, de acuerdo. Ahorita los síntomas que anda dando las nuevas variantes en general son casi como procesos gripales. Le va a dar dolor de cabeza, le va a dar congestión nasal, le va a dar tos, le va a dar dolor de garganta o faringe, y le va a dar dolor muscular. Casi el COVID se está comportando de esa manera. A veces si es una gripe, probablemente solo va a tener un poquito de congestión nasal que no pase a más. Recordemos también que ahorita con los procesos de lluvia también está la influenza. Entonces también pueden coincidir. De hecho, se han visto muchos casos asociados, no necesariamente COVID, que el paciente tiene sintomatología ya un poco más severa, pero son casos de influenza. Recordemos también que el Ministerio y el Seguro Social tiene a disponibilidad de la vacuna de la influenza, para que también nosotros sepamos que tenemos que colocarla anualmente. Aquí tengo otra pregunta que está relacionada, no sé si el dengue, bueno, obviamente, pero me dicen acá, también, ¿cómo puede entenderse que la atención está centrada? Dice, más en el COVID, y año con año los grandes problemas que teníamos éramos de dengue y otras que se presentaban siempre por ese tiempo. ¿Es cierto esto? Bueno, la verdad que incluso la pandemia fue el primer golpe de la pandemia en el 2019 o 2020. ¿Cuándo fue que nos golpeó? A finales del 2019. 19, ¿verdad? Sí. O 21. Realmente los primeros casos fueron... Bueno, el año pasado no, fue 20. Okay. 20. El punto es que quiero un poco hilvanar lo que él está preguntando. En ese entonces nos olvidamos de todas las enfermedades y nos concentramos solo en COVID. Sí, realmente. Entonces él está como preguntándose, bueno, y todo es COVID, y el resto, el dengue, no sé, sarampión, no sé si sarampión mencionaba, porque están pasando rápido los mensajes. Sí, realmente es una mención muy importante. Tanto el gremio médico, todo se globalizó como primera línea de prevención, lo que era el COVID, SARS-19, pero realmente nos olvidamos muchas veces de lo que son las enfermedades crónicas, tal como lo se ha hablado en esta mañana, las enfermedades diabéticas, las personas con diabetes, hipertensión arterial, enfermedades coronarias. Directamente son enfermedades que ellas avanzaban totalmente la gravedad por el descuido, que realmente todas las fuerzas estaban sin ninguna escatimación a lo que era COVID-19, pero no obstante, todo personal de salud siempre tiene que hacer trabajo preventivo en el sentido de hincapié, para que el mismo paciente, si está en declive su salud por una enfermedad crónica, realmente es más fácil que lo que se venga es una degeneración a través de COVID-19. Ahora bien, todo el sistema de salud en los últimos días, el porcentaje del dengue para nadie es una mentira, pues que ha ido en alza, pero sí realmente se están haciendo los esfuerzos
necesarios para estar preventivamente sanitizando lo que son las pilas, realmente las escuadras de lo que es fumigación, pero todo comienza de una prevención de parte de nosotros en casa, ¿verdad? Realmente para que no haya una propagación del zancudo. Por eso es importante consultar siempre, o sea, con nuestras personas mayores de edad, con nuestros niños, con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchos de los síntomas pueden ser comunes, o sea, empezar con malestar general, con fiebre, dolor de cabeza, pero en algún momento la enfermedad va a dar una diferenciación clínica. Entonces ahí es importante que el médico esté pendiente de eso, ¿verdad? Porque si al final yo pienso que es una gripe o es COVID y al final como dice el doctor, es dengue, que ahorita realmente pues estamos en la zona del corredor endémico, probablemente estamos en alerta, ¿verdad? Entonces, si nosotros identificamos que puede ser un dengue, pues yo hago una prueba para dengue y si me sale positiva, ahí viene el Ministerio de Salud a hacer las acciones un poco más focalizadas en el entorno de la casa de ese paciente. Consultar siempre. Aquí hay una pregunta. Ernesto, quiero felicitar a tus panelistas, a los médicos. Una consulta que a toda la población nos tiene, dice, en duda, dice, que creo que decir, con mucha duda. Y está relacionada con la vacuna para los menores. ¿Ellos la recomiendan o no la recomiendan? ¿Y qué tipo de menores? ¿Y qué tipo de vacunas? ¿Y para qué edades en los menores? Realmente es una pregunta muy importante que certeramente todos los pacientes en el diario vivir de cualquier médico se lo están haciendo. El porcentaje de edad para una vacunación actualmente patentizado por la OMS es de 12 años en adelante. 12 años realmente es la edad que se ha podido ser prudente y científicamente también se está comprobando. Ahora bien, no obstante, más adelante sí se habla de una vacuna que venga en un porcentaje de los 5 años en adelante. Ok. Bueno, el tiempo se me fue, quiero agradecerle. Aquí hay otra pregunta y no me quiero cerrarlo sin antes hacérsela. Me dicen por acá, el caso de los menores representa un grave problema porque incluso ni la OMS ha declarado que estos sean oficialmente vacunados. ¿Es cierto esto? Yo no creo que... ¿La OMS sí ha autorizado la vacunación para los menores? Sí, realmente sí está. Está autorizado. Sí, claro, está autorizado. Está, me llama la atención. Con una patente de alrededor de los 12 años. 12 años, de los 12 años en adelante, no abajo. No abajo. Ok, bueno, me queda claro esta situación. 7:57, gracias a ambos por habernos acompañado. Quiero agradecerles por el tiempo que nos dan. Y sobre todo la disponibilidad que tienen de venir al programa siempre. Doctor Luis Merlo, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Doctor Herbert García también. Mucho gusto, Ernesto. Por la, digamos, esa información que nos dan y sobre todo también por estar representando al gremio médico, de estar en primera línea también. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio hoy a las 7 de la noche. Debate político semanal va a estar muy interesante porque vamos a darle una continuidad a este tema de las pensiones, que creo que es importante ponerle mucha atención. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.